Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Amarás al Señor tu Dios. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos das de transmitir un mensaje de esperanza. Permite que el Espíritu Santo nos dirija y le hable a todas aquellas personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 5, dice la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Israel tenía bien en claro que tenía un Dios verdadero, y debía amarlo y obedecerle. Ellos sabían que nada ni nadie los debía distraer del Dios verdadero. Debían entender que le debían lealtad a Dios. Dios le da este discurso a la generación que va a entrar a la tierra prometida, porque se iban a enfrentar a dioses falsos. Hoy de igual manera, eso nos concierne a nosotros. Debemos adorar única y exclusivamente al Dios de los cielos y al Dios de la tierra. Seguiremos aprendiendo de Dios durante toda la eternidad. Tendremos que estudiar la ciencia de la cruz. Analizaremos junto a Dios cómo el soberano del universo, Cristo Jesús, se humilló para rescatar al hombre de las garras del enemigo. ¿Cómo hizo Cristo para cargar con la culpa y la vergüenza del pecado? Cristo se separó de su Padre por amor a nosotros, eso es amor genuino, hasta que llegó a la cruz y el hombre pecador le arrancó la vida. Con semejante acto de amor que nos mostró Jesús, merece toda la gloria y la honra por parte del ser humano. Déjame decirte, mi querido amigo, cuando te encuentres en la eternidad, gracias a los méritos de Cristo Jesús, y entiendas que no morirás jamás, lo único que te dirán los redimidos será: digno, digno es el Cordero. Dios, como buen profeta, le da instrucciones a los hijos de Israel para que posean la tierra prometida y para que al lado de Dios puedan prosperar en ella. Dios siempre cuidaba a su pueblo, como un padre cuida de su hijo para que cumpla con su parte del pacto. Dios le manda a este pueblo estatutos y decretos para que el pueblo los cumpla. Si ellos escuchaban la voz de Dios y obedecían junto con sus hijos, sus días serían prolongados. Leamos Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jehová uno es, en notable contraste con las naciones circunvecinas que eran politeístas. Los hebreos creían en el único Dios verdadero. Amarás, la palabra hebrea traducida amar, es un término general que también sugiere las ideas de deseo, afecto, inclinación, como también la más íntima unión de dos almas. La relación del creyente con Dios se basa en el amor, tal como lo registra Juan capítulo 4, versículo 19. Y el amor es el principio fundamental de su ley, tal como lo dice Marcos capítulo 12, versículo 29. El amar perfectamente es obedecer de todo corazón. Tu corazón, el cristiano exige todo lo que el hombre es y tiene, su mente, sus afectos y su capacidad de acción. La palabra que aquí se traduce corazón se refiere en general a los motivos, los afectos, los sentimientos, los deseos y la voluntad. Es la fuente de acción y el centro del pensamiento y de los sentimientos. La palabra traducida alma indica el principio animador del hombre o la vida, pero también incluye los apetitos y los deseos del cuerpo. Moisés le dice a la descendencia de Israel: amen a Dios de todo vuestro corazón. Que amaran a Dios con todo lo que tenían. También les había dicho que temían a Jehová. Leamos Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Este texto es similar a Miqueas capítulo 6, versículo 8. La palabra traducida pedir significa también desear, requerir. El nombre proviene de esta misma raíz y significa pedido, deseado, que temas, literalmente que tengas respeto piadoso hacia Dios. En este pasaje se exige reverencia como principio básico en el corazón del Hijo de Dios. La debida actitud hacia Dios es la base de la verdadera religión, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Dios dice que andes. Se trata de andar diariamente con Dios, en el poder del Espíritu Santo, yendo en pos de la perfección de carácter. El apóstol Pablo afirma la misma verdad con palabras diferentes, que lo ames. Pablo le está diciendo a la iglesia que se encuentra en Roma que ame a Dios de todo corazón. Cuando existe en el corazón el verdadero amor hacia Dios, el hombre no se entregará por debilidad a la tentación. Cuando Dios nos pide que le temamos y le amemos, es porque somos seres caídos. Somos personas que hemos violado la ley de Dios y si no fuera por su gracia, mereceríamos la muerte. Aun cuando estamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos dio un ejemplo de una nueva vida. Es decir, Cristo nos liberta de la condenación. Israel era cautivo en Egipto, Dios lo libertó. Nosotros, esclavos de Satanás, Dios nos rescató. Eso es suficiente para que amemos y temamos a Jehová. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, Dios les dice, no se olviden que fueron esclavos en Egipto. Nadie te estimaba y por mi infinito amor te liberté. Ahora solo te pido que me ames y me temas. Nosotros deberíamos amarlo aún más, ya que Cristo murió en nuestro favor en la cruz del Calvario. Debemos tener en claro que Dios nos amó y Dios nos amó primero. Leamos Deuteronomio, capítulo 4, versículo 37. Dice la palabra de Dios, y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Moisés le cuenta al pueblo el gran amor que Dios sentía por sus padres y también el amor que sentía por ellos, pero no era un amor fingido. Dios se lo demostraba con sus acciones. Ellos tenían defectos de carácter, ellos sufrían de continuos fracasos, tenían muchos tropiezos, eran a veces idólatras, pero aún así Dios los seguía amando. Leamos primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es nada raro que amemos a alguien que ya nos ama, pero Juan afirma que el amor de Dios por nosotros ha generado no solo nuestro amor recíproco, sino algo natural, sino también una actitud general de amor de nuestra parte. Amaremos continuamente a Dios y a todas las criaturas debido al inmenso amor divino que hemos experimentado en nuestras propias vidas. Primero, Dios es el originador de todo bien. Eso lo encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y nadie manifiesta ninguna excelente cualidad que no proceda del Señor. Si Dios no nos hubiese amado primero, no seríamos capaces de amar. Habríamos sido abandonados en el pecado y producido en nuestros corazones odio en lugar de amor. Juan nunca cesa de maravillarse ante la primacía del amor de su Padre Celestial y desea que sus lectores también se admiren de esa maravilla. Reconocemos el amor de Dios porque ya Él tenía un plan para nosotros antes de la fundación del mundo. Debemos sentirnos dichosos al saber que tenemos a alguien que nos ama. La mayor manifestación de amor la demostró Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso se llama amor abnegado. Se humilló para darte vida. Se hizo obediente por nosotros y murió en nuestro favor. El mundo sigue su curso porque Dios nos sigue amando.
pero Dios nos dio libertad para amarlo. Nosotros decidimos si lo amamos o no. Leamos Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios fiel. La palabra traducida fiel es un participio del verbo amán, del cual a través del griego tenemos la palabra amén. El verbo hebreo significa permanecer, apoyar, estar firme, y recalca la idea de una total confiabilidad. Misericordia refleja los conceptos de amor ardiente, deseo ferviente, bondad desinteresada, gracia, favor y misericordia. Representa la cumbre de la negación tanto en Dios como en el hombre. La Biblia dice 1000 generaciones. Su significado equivale a siempre. Se hace aquí referencia a las multitudes que a través de la historia han entrado en relación del pacto, y Dios nos ama verdaderamente por lo que hace por nosotros, y lo hace cada día. Deberíamos mostrar nuestro amor a Dios por nuestras acciones. Le demostramos que lo amamos cuando le obedecemos. Leamos Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor es el móvil impelente de la obediencia. La obediencia que emana de la compulsión o del temor no es la forma ideal de la obediencia. Por supuesto, puede haber ocasiones cuando el móvil impelente del amor falte o sea débil. En tales circunstancias es necesario obedecer solo por principio. Mientras tanto, el amor debería ser cultivado. La falta del amor requerido nunca debiera usarse como una excusa para la desobediencia. Una de las mejores ilustraciones humanas de la obediencia que emana del amor es la de los hijos para con sus padres. La palabra de Dios dice: guardaréis mis mandamientos. Si bien el futuro puede tener la idea de un imperativo, y Jesús sin duda deseaba que sus discípulos guardasen los mandamientos, el uso del indicativo guardaréis hace resaltar el significado o el pensamiento de que la obediencia es el resultado natural del amor. Los mandamientos de Jesús eran también los mandamientos de su Padre, pues Jesús no había escrito unos mandamientos nuevos. Jesús no hablaba por sí mismo, no para reemplazar algunos de los preceptos morales que reflejaban el carácter del Dios inmutable, sino para presentar su verdadero significado y para mostrar cómo sus principios deberían ser aplicados a las diversas situaciones de la vida. Jesús vino en carne a demostrar y a mostrarte a ti y a mí el verdadero amor del Padre. Cuando Dios nos dice que le amemos y obedezcamos, no lo hace saber cuando ya nos ha redimido. Primero Él nos redimió, nos mostró su amor y luego nos exige la obediencia. La obediencia es el resultado de la redención que Dios ha hecho en nuestro favor. El Señor te salva y lo único que pide es que le obedezcas. Creo que Dios se lo merece. Muchos quieren separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, pero todos los tipos y símbolos y profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo. Todo es inspiración divina. En el Antiguo aparece el Cordero, en el Nuevo aparece Jesús. Y en el mismo se encarga de expiar su vida, muerte, resurrección y ministerio sumo sacerdotal. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Ambos testamentos revelan la bondad y el amor de Dios. Leamos Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 30. Dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había ido disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Un escriba era el encargado de interpretar la ley y cómo debía aplicarse. Fue el que hizo esta pregunta. El escriba elegido para realizar este complot es uno elegido por los fariseos para entrampar a Jesús. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 22, versículos 34 y 35. Sin duda era de corazón recto. Fue lo bastante justo como para reconocer que Jesús les había respondido bien. Dios el Señor uno es. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El pasaje de las Escrituras aquí citado ha sido el santo y seña sagrado de Israel a lo largo de su extensa historia. Refleja la creencia distintiva de los judíos en el único Dios verdadero, en contraste con los muchos dioses de las otras naciones. Estas palabras se pronunciaban para comenzar el servicio de oración a la mañana y a la tarde en el templo, y son una parte regular de los servicios de las sinagogas hasta el día de hoy. Aunque los rabinos tenían 613 mandamientos, tal vez él quería sintetizar todos en una sola pregunta. Jesús cita Deuteronomio capítulo 6. Esta es la verdad presente para nosotros hoy. Debemos decidirnos por Dios y decidirnos por los mandamientos, porque los mandamientos juegan un papel importante. Si realmente amas a Dios, tú guardarás los mandamientos y estarás dispuesto a morir por él. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.